Tenemos estas dos ventanas de madera maciza que queremos reemplazar. No les han dado el mantenimiento adecuado. Tienen un montón de insectos viviendo dentro, y no abren ni cierran bien. Y la parte de abajo de esta literalmente se cayó mientras grababa esta introducción, lo cual fue completamente inesperado. Así que compramos dos ventanas nuevas de UPVC. Más adelante en el video, hablaré sobre los costos y los detalles de lo que pedimos, pero por ahora, vamos a empezar con el proyecto. Pensé que debería hablar rápidamente sobre cómo tomé las medidas para una ventana de reemplazo, porque es una pregunta común. Básicamente, esta es fácil. La otra no es tan fácil, y hablaré de eso en un momento. Así que, aquí por ejemplo tengo 1, 2, 3, 9. Tomo la misma medida ahí, ahí y ahí. Cualquiera que sea la medida más baja, le restaría de 10 a 12 milímetros, solo para asegurarme de tener suficiente espacio en la abertura. Y esa sería la anchura de mi ventana. Para la altura, puedo ver que la parte inferior del ladrillo está aquí. Y si miro debajo del alféizar, puedo ver que el alféizar está apoyado sobre la parte superior de esta hilera de ladrillos aquí. Así que simplemente puedo enganchar mi cinta métrica sobre la parte inferior del alféizar, lo que me da una medida. Y de nuevo, haré eso en el lado derecho, en el centro y en el lado izquierdo. De la dimensión que sea más pequeña, voy a restar de 10 a 12 milímetros. Y eso me da la altura de la abertura, incluyendo el alféizar. Ahora, la razón por la que esta es más complicada es porque las paredes están aplanadas. Así que el interior del marco de la ventana está un poco más allá de este aplanado por fuera. En su lugar, por dentro, medí de yeso a yeso. La dimensión interna es en milímetros. De nuevo, mediría arriba, en medio y abajo. Pero esta vez le sumé 12 milímetros a cada lado de la ventana para tener en cuenta el grosor del yeso. Eso debería asegurar que mi ventana encaje en la abertura externamente y quede al ras con el borde del yeso por dentro. Lo sabremos más adelante en el video si mis ventanas encajan, pero obviamente cada edificio es diferente, así que investiga por tu cuenta, bla, bla, bla. Primero necesito quitar la ventana vieja, aflojando tantos tornillos como sea posible. Las ventanas que se pueden abrir salen fácilmente. Para las ventanas que no se abren, necesito quitar los junquillos alrededor de la ventana. Y como pueden ver, estas ventanas tienen los junquillos por fuera. La mayoría de las ventanas modernas suelen tener los junquillos por dentro por razones de seguridad. Luego necesito pasar un cuchillo por dentro y por fuera del panel de vidrio para cortar toda la masilla o sellador, o lo que sea que lo esté sujetando. Y luego puedo pasar la sierra reciprocante por el marco, haciendo cortes que me permitan quitar esto rápidamente. Desafortunadamente, cada tornillo que intenté quitar y que sujetaba el marco a las paredes estaba tan oxidado que se rompió de inmediato, así que tuve que depender un poco más de la fuerza. Aquí hay mucha madera reutilizable y lo que no se use será perfecto para leña. Desafortunadamente, sí dañé un ladrillo, así que tendré que reparar eso después. Estos son mis nuevos alféizares de ventana, y quedan un poco justos, pero estarán bien. Marqué el centro del alféizar, y luego haré lo mismo en la parte inferior de la ventana, colocándolo al revés. Luego puedo agregar un poco de silicón solo en el borde trasero, donde el alféizar se va a asegurar a la parte inferior de la ventana, solo para asegurarme de que cualquier agua que pueda entrar por la ventana nunca llegue a entrar en contacto con las paredes. Es importante no sellar el borde delantero donde están las rejillas de drenaje. Les mostraré eso un poco más adelante, y alineo mis marcas centrales antes de fijarlo en su lugar con un par de tornillos. También sello los extremos por la misma razón que antes, y luego uso un poco de pegamento instantáneo para colocar las tapas de los extremos del alféizar. Coloco algunos calzos de 5 milímetros sobre el ladrillo. Y luego llega el momento intimidante de ver si la ventana va a encajar. Pero encajó perfectamente en la abertura. Luego puedo calzar el resto del marco y básicamente estoy colocando los calzos donde después irá una fijación, para que el marco no se deforme cuando se agreguen las fijaciones. Con todo sujeto en su lugar con los calzos, reviso el nivel y la primera medición fue excelente. La segunda medición también fue excelente, pero la tercera estaba muy desfasada. Esto significó que tenía que quitar la ventana de nuevo, lo cual no salió muy bien. Afortunadamente, nada se dañó.
Así que el problema que tenía era que el borde trasero del alféizar interior estaba impidiendo que la ventana se asentara correctamente. Había que quitarle unos buenos 10 milímetros. Un trabajo perfecto para la multiherramienta. Esta vez decidí fijar mis calzos inferiores con silicón para evitar que se movieran y así poder volver a colocar la ventana. Y esta vez quedó perfecto. Tendré que abrir la ventana para poder fijar el marco a la pared, pero antes de hacer eso voy a quitar todas las calcomanías. Para las fijaciones, la recomendación es poner una fijación a unos milímetros de cada esquina, y luego cada 600 milímetros entre ellas. Así que para una ventana de este tamaño, solo necesito 3 fijaciones en cada lado y en la parte superior e inferior. En lugar de medir en milímetros, simplemente voy a poner una fijación en el centro. Y voy a usar estos tornillos para concreto que no requieren taquete al fijarlos en ladrillo, lo que facilita mucho las cosas, ya que solo tengo que perforar un agujero guía de 6 milímetros con una broca SDS larga, directamente a través del marco y hacia la pared. Y luego, cuando atornille el tornillo, solo tengo que tener cuidado de no deformar el marco, y aquí puedes ver que los calzos están soportando ese punto de fijación. También es importante asegurar la fijación al ladrillo y no a la junta de mortero entre 2 ladrillos para obtener una sujeción sólida. Para la fijación en la parte inferior, agregué un poco de silicón solo para sellar la cabeza del tornillo. Nuevamente, por si acaso el agua llega a entrar en el marco. Luego puedo quitar los calzos sobrantes con un cincel viejo. Así que ahora sigue el acristalamiento y para mí, esta era la parte más intimidante. Primero necesito quitar los junquillos y voy a escribir en la parte de atrás de cada uno de donde los saqué, para que todos regresen a su lugar correcto, ya que todos están cortados específicamente para encajar en esta ventana. Cualquier ventana que se abra y cierre necesita calzado en diagonal, que es un concepto similar a agregar un refuerzo diagonal a una puerta en carpintería, donde el refuerzo ayuda a transferir el peso de la puerta a las bisagras y evita que la puerta se descuelgue con el tiempo. Pero en las ventanas no hay refuerzo, así que en su lugar se colocan calzos entre la unidad de vidrio y el marco. La mayoría de las ventanas modernas tienen estas cosas llamadas calzos puente, que cumplen 2 funciones. Crean un espacio para que cualquier agua que pueda entrar en el marco de la ventana fluya a través de estos orificios de drenaje en el marco, caiga sobre el alféizar y se aleje del edificio. También ayudan a soportar las unidades de vidrio de la misma manera que los calzos. Pero será necesario agregar más calzos encima de estos para calzar el vidrio en diagonal en la medida necesaria. Invertí en algunas de estas ventosas. Eran unas baratas. Les dejaré el enlace abajo. Hay calcomanías en la unidad de vidrio que indican qué lado del vidrio debe estar orientado hacia el exterior. Así que coloco las ventosas en el lado interno y hago un par de pruebas levantando el vidrio solo para asegurarme de que funcionen bien. Y voy a poner algo suave en el alféizar de la ventana por si llego a tener algún problema. Bien, ahora sigue el proceso de calzado en diagonal, y esto no salió bien por razones que explicaré en un momento. Así que verán que estoy tratando de meter algunos calzos encima de los calzos puente, que ya estaban instalados. No pude mover la cámara aquí, así que mostraré esto mejor cuando llegue el momento de instalar la segunda ventana. Disculpen por la mala grabación ahí, pero mi prioridad principal era colocar el vidrio, y empecé a entrar en pánico por lo que pasó. Se suponía que debía usar esta paleta para levantar la unidad de vidrio y así poder instalar los calzos, pero en cuanto la usé, se rompió. Bueno, de todos modos, este lado es el lado de las bisagras de la ventana, lo que significa que necesito calzar en diagonal aquí y aquí. Una vez que puse esos calzos, pude comprobar que la ventana abre y cierra bien. Esta es una ventana de giro y oscilación, creo que así le llaman. Me equivoqué, en realidad se llama una ventana oscilobatiente. Así que en el primer modo, la ventana se inclina hacia adelante, y voy a sostenerla porque obviamente el vidrio solo está sujeto por los calzos en este momento, y no quiero que se caiga. Y luego gira la manija de nuevo y se abre completamente así. Para comprobar que he puesto suficientes calzos, básicamente solo necesito poder cerrar la ventana y, como puedes ver, cierra perfectamente. Así que creo que ya tengo suficientes calzos ahí. Para colocar el junquillo, rocié un poco de limpiavidrios, solo para ayudar a lubricar donde el hule se encuentra con el vidrio. Y esto fue bastante complicado. Me tomó varios intentos.
¿Cómo puede ser esta la parte más difícil? Lo que parecía ayudar era empujar el vidrio hacia adelante y también golpear con el mazo en dirección al marco en lugar de hacerlo en diagonal. Pero también descubrí que este mazo era un poco demasiado grande. Así que esa es la primera ventana instalada. Todavía queda trabajo por hacer para aislar alrededor de la ventana y sellarla por completo. Antes de eso, voy a encargarme de la segunda ventana, y aquí es donde todo se va a poner muy polvoriento. Estoy usando mi sierra de corte para quitar el revestimiento. Esta sierra tiene una entrada para agua que ayuda a reducir el polvo, pero desafortunadamente no tenía una manguera que llegara a este lado de la casa. Así que pensé en invertir en un nuevo juego de herramientas para hacer esta segunda ventana, principalmente porque el raspador de hielo que estaba usando para tratar de acristalar la primera ventana no salió bien. Así que en este juego tengo una paleta para acristalar, y es realmente gruesa y robusta. Este pequeño mazo tiene una cabeza de goma de un lado y una cabeza de plástico del otro. Esto será muy útil para colocar las molduras que sujetan el vidrio. Y creo que, en general, en el taller también será una herramienta práctica para tener a la mano. Y este raspador que tiene un borde biselado y afilado. Y creo que será útil para quitar las molduras viejas que sujetan el vidrio. Así que es un juego de 3 herramientas. Veamos cómo me va con ellas. Mucho más fácil. Mira lo podrido que está este alféizar. La madera se ha hecho polvo y puedo sacar pedazos grandes con la mano. Desafortunadamente, el daño no se limitó solo al alféizar, ya que permitió que el agua pasara a través de él y llegara detrás del revoque debajo del alféizar, y tendré que reparar eso después. Me preocupaba un poco que estos ladrillos estuvieran sin soporte y no hubiera señales de un dintel. Y en ocasiones como esta, es útil conocer a alguien como Robin Clever. Resulta que no había razón para entrar en pánico. Desafortunadamente, la rejilla de ventilación de este segundo ventanal estaba rota. Así que verán aquí que la quité y pedí una en línea, así que tendré que volver a instalarla cuando llegue. Y me complace informar que la ventana encajó tan bien como la primera, lo cual fue un gran alivio. Ahora va la segunda unidad de vidrio, y esta vez podré mostrar el proceso de calzado diagonal. Aquí está la paleta, que puedo usar para manipular la forma del marco, y así poder deslizar los calzos encima de los calzos de puente. Y como esta está bisagrada a la derecha, los estoy colocando a ambos lados de la esquina inferior derecha y a ambos lados de la esquina superior izquierda. Voy a usar espuma expansiva para ayudar tanto a aislar como a asegurar aún más los marcos de las ventanas en su lugar. Y primero estoy rociando un poco de agua porque ayuda a activar la espuma. Y voy a usar cinta de enmascarar porque esta espuma puede ensuciar bastante, así que esto ayudará con la limpieza. Me gusta vigilarlo un rato solo, para asegurarme de que no caiga en el alféizar de la ventana o en el piso. Y luego, una vez que esté todo seco, verás que es muy fácil de quitar con la cinta de enmascarar. Bien, es hora de reparar un poco de revoque y ladrillo. Así que estoy mezclando 4 partes de arena de construcción por una parte de cemento, agregando agua y solo una gota de impermeabilizante integral y plastificante para obtener una buena mezcla de mortero. Empapé todo el revoque y ladrillo existente con agua para que no absorban toda la humedad de mi mortero demasiado rápido. Probablemente debería haber usado un producto de unión SBR aquí, pero no tenía ninguno y en este punto solo quería terminar este trabajo. Afortunadamente, no tuve ningún problema. Algunas de las áreas más profundas las voy a hacer en 2 capas, así que esta es una capa base que ayudará a que la siguiente capa se adhiera mejor. Y luego, una esponja húmeda ayuda a limpiarlo y a difuminarlo todo. Y para agregar textura al revestimiento, solo usé mis dedos, lo cual ayudará a que todo se mezcle. Pensé en agregar algunas piedras aquí y ya lo he hecho antes en un trabajo anterior, pero no creo que haya mucha diferencia. Y los ladrillos rotos reciben la misma mezcla de mortero. Ahora,
Para la parte superior de esta ventana, no quiero usar mortero aquí porque creo que sería muy incómodo trabajar por encima de la cabeza y este hueco es demasiado grande para rellenarlo con silicón. Así que creo que voy a revisar en mi cobertizo para ver si tengo algún plástico que pueda usar para hacer un remate. Así que creo que en este estante tengo algunas cosas que saqué de un contenedor de basura. Así que en esta pieza tengo un borde bien acabado aquí. Y creo que si hago un corte por aquí, debería tener la pieza perfecta. Esta pieza se recorta para que encaje. Y luego estoy usando un silicón para construcción para instalarla. Este está especialmente diseñado para UPVC. Aquí está esa área más profunda, y usé una mezcla más débil de 5:1 para la capa superior. Por eso tiene un color un poco más arenoso. Eso debería ayudar a asegurar que no haya grietas, y que pueda pintarlo todo. Y luego aplicar el silicón de nuevo para sellar todo. El interior también va a necesitar que lo arregle. Lijé los alféizares de las ventanas, listos para un par de capas de pintura fresca y masilla para rellenar cualquier hueco, que también después se va a pintar. Y así es como terminaron viéndose. En un momento les mostraré algunas de las tomas finales del exterior. ¿Entonces deberías instalar tus propias ventanas? En el Reino Unido hay algo que es muy importante tener en cuenta. Cuando llegue el momento de vender tu casa, los abogados te van a pedir un certificado FENSA o un certificado de control de obra. Y hay 3 opciones aquí que yo conozco. Una es que las ventanas sean instaladas por un instalador registrado en FENSA, quien debería colocar las ventanas cumpliendo con las regulaciones de construcción, pero va a ser caro. 2. Puedes instalar las ventanas tú mismo y recurrir a un inspector de obras para que dé el visto bueno al trabajo que hiciste. O 3. Puedes obtener una póliza de indemnización de FENSA o de control de construcción. Obtuve mucha de esta información de mi buen amigo Aiden, de Aiden Project, uno de mis canales favoritos en YouTube, y en mi opinión, con muy pocos suscriptores. Dejaré los enlaces en la caja de descripción abajo. Si se te da razonablemente bien eso de hacer las cosas tú mismo, definitivamente te diría que lo intentes. No es un trabajo difícil. De hecho, disfruté bastante instalándolas. Estas son las primeras ventanas que he instalado yo solo. Pero antes de esto aprendí de mi tío, que es un instalador de ventanas profesional, ayudándolo a instalar las 2 ventanas pequeñas que pusimos en mi taller hace un par de años. Compramos nuestras nuevas ventanas en una empresa local de cristales para profesionales. Ahora pondré en pantalla las especificaciones que pedí. Una cosa que hay que mencionar es que el vidrio templado es un requisito si las ventanas están a menos de 800 milímetros del nivel del suelo. Y por cierto, si tienes dificultades para saber exactamente qué pedir y entender qué opciones hay disponibles, te recomendaría que revises un sitio web llamado modernupvisitwindows.co. Por cierto, esto no es patrocinado y no pedimos nuestras ventanas a través de ellos. Pero encontré su sitio web muy útil porque muestra todas las opciones disponibles y también señala algunas de las regulaciones y cosas de las que quizá no estés necesariamente al tanto, así que dejaré un enlace a eso en la caja de descripción abajo. El precio que pagamos por ambas ventanas fue de 6 libras, así que aproximadamente 3 libras por ventana. Y creo que es un muy buen trato y estamos muy contentos con estas.